Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Fernando Contreras, operador terapéutico, consejero en adicciones, acompañante terapéutico. Y hoy tengo el gusto de presentar la masterclass de este nivel, operadores terapéuticos nivel uno, con, eh, con el aval de la Escuela de Capacitación de Operadores Terapéuticos Mental Health, Fundación Lofredo, Cámara de Obispos del Ecuador. Tenemos hoy un ponente muy importante, muy interesante. Gracias a Dios estoy aquí para escucharlo. Él se llama José Luis Martínez, intervencionista familiar en adicciones. José Luis, siguiendo su propio viaje personal hacia la recuperación, se dedica a ayudar a familias y pacientes que sufren con pasión y compromiso. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas y Marketing y también un máster en Gestión Comercial y Marketing por el ISEC, Madrid. En el año 2010 decide reinvertirse y comienza a estudiar y trabajar como intervencionista familiar y director terapéutico en una casa de medio camino o reinserción en Nueva York. Durante su estancia adquiere los títulos como intervencionista y terapeuta en adicciones, recovery specialist y otros más relacionados con las adicciones. Regresa a España donde inicia su propia empresa, intervención en adicciones, de prevención, intervención familiar y asesoramiento. Intervenciones intervencionesadicciones.com. Actualiza periódicamente sus credenciales, lo que le permite trabajar adecuadamente en el campo de las adicciones. Actualmente también colabora activamente en las siguientes asociaciones, además de fundar algunas de ellas con el propósito de traer a España buen estándar de cualificación. Fundación de Intervenciones en Adicciones, fundador de Terocan, fundador de Sober House Madrid, cofundador de HERS, Asociación Europea de Especialistas en Adicciones, intervencionista, terapeuta internacional especializado en adicciones, consultor y formador del modelo ARICE, fundador del grupo de terapia Libertad, grupo que nace por y para la gente sin recursos que necesita ayuda para superar las adicciones. Esta noche tenemos una gran intervención de parte de José Luis. Acabo de dar algunas de sus credenciales. Es algo muy bonito de parte de nuestra querida directora que logró conseguirlo. José Luis, la sala es tuya. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, Mariela, por hacer esta invitación y hacer, bueno, pues posible el camino a que pueda seguir, pues, dando luz a todo lo que yo he hecho aquí en España y toda la formación que he tenido en Estados Unidos. Y hoy os voy a contar, pues, bueno, quién soy yo, qué es lo que hago, qué es en lo que me he formado y qué es lo que estoy trayendo a los países hispanohablantes y cómo me gustaría también, pues, poder trasladarlo allí. Llevo ya 3 o 4 años yendo a México. Y me gustaría, pues, esto trasladarlo también, pues, a todos estos profesionales que hay aquí y a todos los países que estáis, pues, veo que estáis de Colombia, de Argentina, que ya me ha dicho Mariela que hay muchos argentinos, de Colombia, idos, ¿verdad? Que fui ¿a dónde fui? A Pereira, a Colombia. Y bueno, pues a donde sea. Yo voy a compartir pantalla. No sé si puedo, Mariela, me parece que sí, ¿no? Entonces, Sí, sí, pues. voy a ver si puedo compartir desde aquí. A Y mientras ver. te comento, gente de Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, México. Ahí está nuestro profe Benja Gallardo desde México.
Vale, espera. A ver, un momento. Que salgo de aquí. Esperar un momento que lo voy a hacer bien. Se ve, ¿no? Cuando he compartido pantalla. Sí, sí, se vio. No sé por qué no me deja ahora compartir. A ver, no me deja salir de aquí de la pantalla. Ahora. Espera. Ya. A ver, perdonad, ¿eh? ¿Ahora se ve? Sí, ¿no? Pero claro, no me deja avanzar en la pantalla. ¿Eh? Bueno, pues entonces voy a tener que salir. Es que no me deja. A ver. Vosotros veis la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Ah, Es un sí. PowerPoint, José. Sí, mira. Ahí A ver, está. ahora, Sí, ya sí, está, ya sí, está. Es que no sí. sabía dónde está. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque ya nuestro amigo nos ha comentado qué es lo que soy, lo que hago. Voy a pasar rápido para que sepáis, bueno, pues quién soy. A ver, que no sé por qué se me va esto de la pantalla. ¿Vosotras veis la pantalla? Sí, José Luis, la vemos. Pero ¿qué estáis viendo en la pantalla? Que yo tengo un lío aquí. Ahí lo que se muestra es tu pantalla general ahí con tu barra de herramientas. ¿Ah, sí? Entonces no sé. Certifico, sí se ve. A ver. Joder, qué lío, Ponle esperar. compartir, que salga la pantalla. A ver. Ya, ahí está. Ahí, ¿no? Ahí va. Vas a- sí, vas a tener que pasar diapositiva por diapositiva, pero se Bueno, ve. vale. No, desde Bueno, ahí pues si pones presentación, vas sí, cliqueando pero no me con, deja. Sí, con sí, las, ya. con las Aquí, flechas de ¿no? navegación nomás. Pero no me deja, no sé por qué. Es que Ahí, cliqueo aquí, pero no me sin deja. la flecha al ladito, ahí. Ya, pues no me deja, ¿ves? No. Si es un No. PowerPoint, si no, me lo querés mandar por WhatsApp y yo te lo comparto para hacerlo grande, como quieras. Sí, a ver. Ahora, yo creo. Ahí va. Ahora bien, ¿no? Sí, sí. Me No, es que salgo no, aquí. no me Mm, deja, no sé por qué no me deja. Bueno, da igual. ¿Así lo veis, lo que está en la pantalla? Sí, sí, se ve. Venga, pues aunque se vea pequeño, vamos avanzando. Venga. No, es Bueno, para mejor. ahora ya se ve. Bueno, como os decía, bueno, os voy a contar un poco mi historia. em, eh, Rápidamente, porque no me quiero meter mucho en mi lado más personal ni mi lado más de formación y quiero ir a lo que realmente nos ocupa hoy, que es que entendáis que es una intervención familiar, cómo se plantea y para qué Mm, sirve. Entonces, bueno, yo qué tengo bien. 55 años, me llamo José Luis Martínez, como bien habéis visto y me han presentado. Em, me casé relativamente hace poco, hace 10 11 años, y tengo una hija de 9. Y todo esto fue tan tarde, a pesar que soy un hombre de familia y me encanta la familia y tener hijos, pues fue así porque yo sufrí una adicción durante más de 20 años. A pesar de ello, durante esta enfermedad y durante la adicción, pues pude ir a Estados Unidos, hice estas licenciaturas en marketing, en gestión comercial y luego vine a España y hice un máster en ESIC. Pero dentro de este proceso, cuando realmente entro en recuperación hace 17 años, quiero cambiar mi forma de vida, porque el mundo de las ventas, el marketing, la publicidad no me llamaba y llevaba tantos años dentro de lo que es el mundo de la adicción como activo y como paciente que decido pues cambiar mi vida y decido ir a Estados Unidos porque creo que ahí es donde están las mejores formaciones como profesional. Además de que en España, a pesar de que muchos de vosotros os pensáis que hay una gran formación y grandes centros, os voy a decir algo.
no hay tantos como vosotros pensáis y cada vez que voy a vuestros países me asombro mucho de la calidad que tenéis a la hora de la formación que tenéis. Y mucho me gusta lo que, o sea, y luego una de las cosas que más me atrae es que tenéis vocación de esa formación. En España no, la gente no se quiere formar. Y bueno, pues es otra historia, hablaremos de otro día de esto. En cualquier caso, me voy a Estados Unidos porque conozco la figura de lo que es el intervencionista, porque no sabía lo que era. Entonces a mí me dice en una conferencia una persona, que es Brad Lamb, que fue mi primer mentor, me dijo que era, I'm an interventionist, ¿no? Que soy un intervencionista. Y yo le pregunté, ¿pero qué es eso? Y me dice, bueno, pues una persona que va a las casas, que reúne a la familia y que convence a la persona para ir a tratamiento. Y yo decía, uy, qué interesante eso es lo que hago yo, pero nunca lo consigo. O salgo de la casa casi salivando, ¿no? Porque me apetece más drogarme que otra cosa. Porque claro, voy como una persona que está en negación y yo soy una persona que estoy en recuperación, pero por eso no dejo de muchas veces tener deseos de consumo si algunos estáis en recuperación. Dicho esto, me voy a Estados Unidos porque me parece súper interesante lo que me propone y me formo allí. Y allí me proponen quedarme a trabajar con líderes del sector para trabajar con ellos. Estupendo, pues me quedo allí, hago lo que es la formación de intervencionista, me formo también como terapeuta en uno de los, digamos, para mí, organizaciones más potentes que hay en Estados Unidos, que es ICNRC. Y bueno, me voy formando como un consultor y modelo de uno de los modelos para mí, que eso también lo quiero llevar a los países hispanohablantes, que es el modelo Arise. Arise Network es un modelo de intervención, pero mucho más cuidado, más profesionalizado y con más tiempo de dedicación para trabajar con una familia, con lo cual yo cuando vine a España, ahora os voy contando cosas, pero son interesantes, aunque mezcle para, para que vayáis entendiendo. Cuando yo hago toda esta formación y me quedo en Estados Unidos una temporada, luego vengo a España y monto lo que es mi empresa. Y ahí empiezo a fundar cosas que ahora, como os he dicho, como os ha dicho Fernando, pues os contaré. Y dentro de ese proceso que yo vengo a España, yo lo que pensé es que no sé si estos modelos que yo he aprendido van a funcionar en el mundo, en nuestra cultura, porque no tenemos nada que ver con los anglosajones. Y entonces lo que me doy cuenta no es que no funciona, es que funciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto es un proceso de intervención familiar. Y en nuestros países, la familia, hemos crecido siempre, por lo general, que la familia es lo más importante y le tenemos un gran valor a la familia. En los países anglosajones, no tanto, con lo cual los modelos de intervención familiar y todo lo que se dedique a la familia tiene un proceso pues que a veces me cuesta más, me da más trabajo, pero los resultados son infinitamente mejores. Sigo formándome como Recovery Specialist, que es una figura que también he traído a España y me gustaría también en el futuro traer a los países latinos e hispanohablantes. Y bueno, empiezo a fundar lo que hoy es mi día a día, ¿no? Que fundo la empresa que hoy tengo, que es Intervenciones y Adicciones, que se dedica a hacer intervenciones, como digo, con varios modelos, como os he explicado. Claro, yo vengo con un montón de información y de formación como intervencionista, pero en modelos, el Arise, el Johnson, bueno, todos los modelos que hay en Estados Unidos. Pero claro, he tenido que adaptar todos esos modelos, coger lo mejor de cada uno para hacer un modelo que le llamo multicultural, sobre todo para los latinos. Este es un modelo, el modelo Hispania, que es para gente con un poder adquisitivo alto, donde he formado bueno, pues he montado un modelo donde se trabaja de una forma muy exclusiva. He montado porque en España, lo que he fundado, en España tenemos una dificultad para poder trabajar con los menores de edad. Entonces, los menores de edad, que 15, 16, 17, 18, incluso hasta 25 años, porque ya sabéis que lo que es el córtex, la cabeza y todo lo que es la formación de lo que es, bueno, no quiero entrar en temas muy neurológicos, pero una persona realmente no está formada hasta que tiene 24 o 25 años. Entonces, hay un vacío
muy fuerte para todas estas chavales jóvenes y todas personas que no sabemos dónde meterlos, porque en los centros de tratamiento no encajan. Con lo cual he fundado un campamento que mezclamos naturaleza, deporte y terapia. He montado un sober house, que es un piso terapéutico. Bueno, voy a pasar. He montado una asociación para todos, porque los psicólogos, los psiquiatras, todos tienen un colegio donde están pues resguardados y tienen sus seguros y tal. Pero en Europa no teníamos nada para lo que es los counselors o terapeutas, intervencionistas y tal. Entonces montamos una asociación donde yo soy uno de los fundadores. Y luego monté un grupo de terapia donde hay mucha gente que no tiene poder adquisitivo y donde le damos cabida tanto vía internet como presencial, porque creo que es importante también, pues lo mismo que he montado un modelo de tratamiento para la gente que tiene un poder adquisitivo alto, pues también tengo para los que no tienen. Ese soy yo. A partir de aquí, cuando termine la exposición, como ha dicho Mariela, me podéis preguntar tanto en lo profesional como en lo personal, todo lo que queráis, porque, bueno, ya lo veréis, soy un libro abierto y no me importa nada todo lo que me pregunten, estoy aquí para dar la mayor información posible. Yo voy a intentar ser breve porque, claro, cuando hago estas ponencias, pues la última que hice en México, pues a lo mejor estuve 2 horas. Yo no voy a estar aquí 2 horas hablando de la intervención y tal. Voy a intentar ser breve porque lo que quiero en esta masterclass es que tengáis un conocimiento básico de lo que es una intervención familiar en adicciones, cómo funciona, y luego, pues si queréis los últimos minutos, pues os doy la voz para que podáis preguntar y así poder, bueno, pues dar más luz y más información de todo lo que es una intervención familiar. ¿Sabéis? Bueno, no sé, voy a hacer una exposición como si la gente no supiera lo que es un intervencionista. Estos son la intervención familiar que vienen de Estados Unidos hace más de 40 o 50 años que existen, y esto se forma cuando la persona está en negación. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está en negación? Bueno, yo voy a ir un poco más, aunque sois todos profesionales, voy a ir un poco desde la base. Cuando está en negación es que tiene una adicción en activo, que está consumiendo y que no quiere tratarse, y que dice que lo controla y que no es para tanto. Eso es una persona en negación. Entonces, estas personas, lo que pasa es que los familiares o incluso los profesionales, el uno contra uno, no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, es que o sea, las familias están todo el día intentándolo, voy a tratamiento, en la cocina, en el coche, en el carro, en no sé qué, pero el uno contra uno es imposible. Yo siempre digo, cuando me llama alguna madre y me dice, ay, José Luis, que tú hablas muy bien y tienes la experiencia. Ojo, y aquí matizo y soy contundente, la experiencia no me faculta para ayudar. Me tiré 20 años en activo, pero eso no me faculta. A mí lo que me faculta para ayudar es toda la formación que tengo. Y eso lo quiero siempre decir siempre en mis ponencias, porque es muy importante que todos los que hemos pasado por una adicción, que nos creemos ya con la sabiduría de poder ayudar a la gente, no. Es un grave error, y yo pasé durante 15 o 20 años en España pasando por todos estos pseudo profesionales, bueno, ni profesionales, que me arruinaron bastante la vida, precisamente porque no eran profesionales facultados. Bueno, esto lo siento, pero lo tengo que decir en todas mis intervenciones porque me parece que es súper importante, y por eso estáis aquí, para formaros, y la educación continua es lo que prevalece en vuestros, seguramente en vuestros trabajos. En Estados Unidos, a mí cada 2 años me revalidan todas las diplomaturas que tengo, que me parece, bueno, a mí me parece una faena porque tengo que ir a Estados Unidos a reformarme, pero me parece fantástico, porque lo que no es de recibo es que una persona que se forme hace 30 años con el mismo título siga hoy trabajando y tratando. Bueno, entonces os voy a explicar qué es una intervención familiar. Cuando la persona decía, ven, ¿por qué no viene José Luis a hablar a mi casa con mi hijo o con mi marido? Porque hablas muy bien, has pasado por esto y tal. Y yo siempre les digo, mira, yo no voy a cobrar por esto, ni voy a ir allí a hacer esto, porque es más probable que hoy en día, como está su hijo, su marido, la persona de interés, es más probable que me convenza él para ir a drogarme que yo al tratamiento. Se lo digo un poco en plan así para que se entienda la magnitud del caso. ¿Qué quiere decir esto? Que el uno contra uno no vamos a poder. Y entonces se formaron
estos modelos de intervención familiar donde lo que se hace es reunir a un grupo de personas alrededor de la familia nuclear. Pues entiendo que la familia nuclear y todo eso sabéis lo que es, o sea, la familia de origen, y que alrededor de la familia de origen todo este grupo de personas que en los países latinos somos los familiares, son la familia, los tíos, el hermano, el abuelo y tal. En los países anglosajones, bueno, viene algún familiar, pero suele venir hasta el jefe, el médico de familia. Es decir, bueno, a mí me da igual. Cuando yo digo un grupo de personas, porque hay familias que me dicen, uy, yo no me hablo con mi familia hace 20 años, yo no quiero molestar, yo no sé qué. Y les digo, no me importa, pero ¿a ti te quiere alguien o no? Y me dicen, sí, claro, pues esos son los que tienen que venir. Pero no conocen a mi hijo, me da igual. Vamos a poner el caso de que es una intervención para un hijo y seguimos con ese modelo así toda la ponencia para que lo llegáis entendiendo. Entonces, estas personas, lo que hace el intervencionista es psicoeducarlas para meterse en una reunión con él a través de la invitación. Entonces, en esta psicoeducación lo que se hace es, se les enseña a no juzgar, a no culpar, a no avergonzar, a no gritar, a no entrar en conflicto. Y esto se hace de una forma muy, muy cuidada para que cuando las personas, el grupo de personas junto con la familia, estén bien alineadas con el proceso, nos metemos en una reunión con la persona de interés, que la persona de interés es, como os digo, la persona que tiene el problema y la enfermedad. Y entonces lo que se va a encontrar esta persona, la persona que sufre esta enfermedad, es un grupo sin fisuras, donde lo único que se le demuestra es pasión, compasión, amor, y no se le juzga, y lo que se piensa que se va a encontrar es un grupo de personas donde se le van a confrontar, porque es lo que ha pasado siempre. eh, pues eres un... En México se diría eres un pinche cabrón, todo el día tal, en el otro lado sería pendejo, aquí en España se diría eres un cabrón porque estás jodiéndome la vida. Bueno, todas estas cosas que me permitís decir, porque cuando ya las familias ya no saben qué hacer, pues juzgan, culpan, avergüenzan. Entonces él se espera a encontrarse eso y cuando se encuentra a toda una familia que le da el máximo respeto, porque no os olvidéis que las personas que sufrimos esta enfermedad sufrimos mucho y estamos en un dolor constante. Otra cosa es que no lo demostremos, pero cuando metemos a una persona en un círculo de estos y le demostramos solo compasión, amor, respeto y ganas de ayudar, le quebramos emocionalmente y le metemos en un shock emocional. Y cuando está en ese shock emocional, lo que le vamos a preguntar es, ¿por qué no dejas de sufrir y te vienes a tratamiento? Y entonces nos puede decir cuatro cosas. Ahora lo vamos a ver rápido, pero os digo un poco en general. ¿Qué es lo que nos va a decir? Nos puede decir que sí. Yo os hablo de estadísticas, porque garantías, por supuesto, no hay. Pero en una reunión, la primera reunión, entre 6 y 7 personas nos dicen, porque a mí no, o sea, esto es un modelo que funciona y cuando en España lo he montado y en algunos países nos dicen en este modelo, entre 6, 5, 6 personas, o 7 incluso, nos dicen que sí en la primera reunión. Claro, todo el mundo y todas las familias que vienen a mi consulta me dicen, no, mi hijo no va, ni va a ir a la reunión, ni va a decir que sí. Yo digo, no lo sé, pero vamos a preparar todos los escenarios que tenemos, porque en esos escenarios que haya, os voy a preparar para hacer lo que hay que hacer. Y si dice que no, lo que me dice la estadística y la experiencia después de 15 años trabajando en este modelo es que de esos 3 o 4 que me han dicho que no en la primera reunión, 3 van a ir con el proceso, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que 9 de cada 10 con estos modelos entran. Y no lo digo yo, porque con este modelo. Lo dice un aval que hace 40 años que se trabaja con este modelo y como os decía, en los países latinos desde hace 15 o 20 años que he llevado estos modelos, todo el mundo que hace intervenciones me dice que esto funciona muy bien, muy, muy bien. Y vuelvo a decir, porque la familia en nuestros países es algo muy, muy grande. Y si se trabaja muy bien con la familia, la persona y el ser querido se recupera. Yo, además de ser intervencionista, como veis, soy terapeuta familiar, bueno, soy un montón de cosas. Y para mí, cuando una persona no se recupera y sigue entrando en los centros, en los centros, en los centros, es porque la familia no hace diferente. Y ahí está el secreto del éxito de la recuperación de las personas. Por eso estos modelos funcionan muy bien.
Esto es básicamente, y ahora os lo voy a desarrollar un poco más y voy a ir un poco centrándome, pero esto es básicamente lo que hace el modelo de intervención. Nos metemos en una familia, le metemos un grupo fuerte de personas que quieran a la familia, les entrenamos y les psicoeducamos para que no juzguen, no culpen, no griten y tal, y cuando están bien entrenados, les decimos, ahora ya estamos preparados para tener una reunión con vuestro hijo, y nos metemos en una reunión. Y cuando la persona de interés ve que la madre que tenía unos comportamientos más sobreprotectores, ve que está firme en su actitud, cuando el padre que era más invasivo y más agresivo en su conducta, le ve que está mucho más relajado, entendiendo esta enfermedad y dándole el apoyo que necesita. Cuando su hermano que no le hablaba está ahí y le dice que le quiere y le echa de menos y que quiere que sea el hermano que tuvo cuando jugaba al fútbol. Cuando ve todo eso y ve que no hay fisuras y que se le demuestra es el amor más profundo que tiene una familia, porque una intervención familiar es una demostración de amor sin igual, sin igual. Y cuando una persona ve todo eso, lo que haces es que le fundes, le metes en un shock emocional, porque primero no se lo espera. Y cuando ve esa demostración de amor, lo que se le hace es que se le mete en un shock emocional. Y ahí es cuando actúa la intervención. Os voy ahora a dar un repaso rápido en toda esta digamos, en esta ponencia que yo suelo hacer de más tiempo y en otro ambiente, pero para que veáis todo lo que he dicho, lo vamos a ir repasando poco a poco y que vayáis viendo, ¿vale? Bueno, a ver si ahora mira. Bueno, lo voy a ir leyendo, pero prácticamente es lo que os he explicado. ¿Qué es una intervención familiar? Es una reunión cuidadosamente planificada para personas influyentes en la vida del adicto que se centra en iniciar un cambio. Cuando digo personas influyentes, habéis visto que no he visto familiares, simplemente gente que quiera a la familia. Entonces, en nuestro caso, pues familia. Que la persona está en negación. Esto me encanta, porque uno de los mitos más extendidos sobre la adicción en la familia es que los amigos deben esperar a que se toque fondo. Os habréis oído mis veces y muchos profesionales cuando van, ¿y qué hago con mi hijo? Hay que esperar a que toque fondo. Y claro, tocar fondo, ¿qué quiere decir? Tocar fondo puede ser que se muera, tocar fondo puede ser que se vaya a un hospital, tocar fondo puede ser que se vaya a la cárcel y tocar fondo ya no solo eso, que es lo que sabemos, que destroce una familia, que traumatice a los hijos, que arruine una familia. Eso es tocar fondo. Y entonces un proceso de estos lo que hace es que le lleva a tocar fondo de una forma segura mucho más rápido para que diga que sí. El objetivo es llevar a la persona a que esté de acuerdo consigo mismo. No es te voy a poner una pistola en la cabeza y vas a aceptar tratamiento. Lo que se va a hacer es yo voy a generar una conciencia muy grande dentro de ti para que tú digas que sí a tratamiento cuando quieras ir. Si no quieres ir, no te voy a forzar. Pero lo que voy a hacer con la familia es enseñarla a cómo poner límites, a cómo quitarlos, a cómo dar cuando hay que dar y cuándo quitar cuando hay que quitar. Claro, muchas de las veces la familia sabe que tiene que poner límites. Pero dile a una madre o a un padre, dile a tu hijo que aquí no puede vivir. Entonces, eso es lo más difícil para una madre o un padre, el poner límites. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como profesional con un padre y una madre no tengo fuerza suficiente, pero cuando están con sus tíos, hermanos, abuelos, primos, amigos, eso es lo que le da la fuerza al padre y a la madre para poner esos límites y para mantenerlos, porque ponerlos sabéis que es fácil, bueno, fácil, entre comillas. Ahora, lo importante es mantenerlos. Em, Normalmente tiene bueno, pues esto, la falsa creencia de que cuando tú vas a una persona y le dices que porque no va en tratamiento, y dice, no, yo lo controlo, yo no es para tanto, mi familia magnifica mucho, esto no es para tanto y tal. Pero sí que es cierto que cuando la persona no es capaz de gestionar digamos, ese proceso que tiene en activo, pues lo suyo es que se busque un tratamiento. Es una medida de salvación, lo que es la intervención familiar, y es una solución viable para él, pero sobre todo para sus seres queridos, porque yo siempre digo que una madre, un padre, una familia están muy perdidos, porque claro, en vuestros países como en el mío hay muchos sitios, o hay sitios para que se vaya a tratar, pero cuando la persona de interés está sufriendo la adicción, ¿dónde van las familias?
No tiene ningún sitio. Y bueno, pues vosotros desde vuestros lugares les podéis decir, hablar y tal, pero no es lo mismo que de pronto me llama alguien de Colombia o de Quito o de Barcelona, en Madrid, en cualquier lado, y yo me persono allí y acompaño a la familia personalmente en este proceso. Entonces lo que sienten las madres y los padres es que no están solos porque estoy físicamente con ellos, están con su familia y eso le da muchísima fuerza y muchísima entereza, porque a pesar de que puede decir que no, esto continúa. A mí cuando me contratan yo les digo, a mí me contratáis desde que firmo el contrato hasta que diga que sí a tratamiento. Y en el proceso estoy acompañando telefónicamente o presencialmente a una madre que está en pánico, o a un padre, o a una familia. Y eso tiene un valor infinito, porque normalmente, pues como sabéis, los familiares tienen mucho miedo a enfrentarse con una persona que está con esta enfermedad, porque normalmente llevan la sartén por el mango. En España se dice llevar la sartén por el mango cuando lleva el control. Em, Eso es lo que os decía, es un grupo de gente que se preocupan por las personas y los familiares que realmente se les quieran. Y el grupo que asiste a la reunión debe ser representativo de un pequeño conjunto de personas que se aman, se preocupan por el ser querido. Cuando me preguntan cuántas personas deben estar dentro de este proceso, yo les digo, cuantas más, mejor. Pues es muy simple, cuantas más personas sean, mucho más fuerza tiene el proceso. He tenido intervenciones de hasta 20 personas. Bueno, incluso algunas hasta más. Pero, ¿y cuánto es el mínimo? Pues mira, muchas veces lo que hacen las personas de interés, cuando digo personas de interés lo entendéis, ¿no? Que es el activo, el adicto que está en activo. ¿Vale? Lo que dicen es, no, yo no voy a esa reunión, yo voy contigo, papá, contigo, mamá y con el hermano. Yo les digo no. ¿Por qué? Porque ellos ahí tienen el control de la situación. ¿Por qué no quieren ir a esas reuniones con más gente? Porque pierden el control. Porque cuando están en petit comité conmigo y con sus padres, domina él en la reunión y nos lleva a su terreno. En un grupo tan grande, os garantizo, esta palabra es sagrada, ¿eh? En nuestro mundo, de garantizar algo. Bueno, pues esto os garantizo que una persona en un grupo grande de esas características no manipula a nadie. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos lo saben, que pierden el control de la situación y ahí entonces es donde empieza todo el proceso a cambiar. Y sobre todo os vuelvo a decir, esto no es por y para más que nada la persona que está en activo. Esto es para acompañar a la familia a que sepan cómo gestionar una situación que llevan años que no saben cómo hacerlo. Y es el acompañamiento que nosotros le damos. Bueno, sobre todo durante la intervención, yo lo que quiero es que la persona de interés escuche a sus seres queridos que le quieren, que están ahí porque le quieren, que hay una solución para su problema, pero sobre todo que ellos no van a facilitar ni a ser cómplices más de que si no hay solución, él mantenga su actitud. Y entonces cuando él siente, no piensa, él siente eso, es cuando las personas empiezan a reaccionar. Porque siempre he dicho que he visto muchas personas que han sufrido esta enfermedad, pero conozco pocos que sean tontos. ¿Entendéis cuando digo esto, no? Somos todos bastante, tenemos muchos recursos. Cada persona que está presente bueno, está ahí para salvar la vida. Muchas veces no puedo invitar a las personas porque están trabajando o tal. Yo siempre les digo, bueno, pero todas estas familiares, déjale que sean ellos los que digan que no van, porque si le das la oportunidad de salvarle la vida a tu hijo, creo que es algo único y que la gente debe decidir si quiere ir o no. Os voy a repasar qué es el proceso de intervención familiar, que ya os lo he explicado, pero quiero que lo tengáis más claro con este mapa, ¿no? Que es los familiares toman la decisión de hacer algo, ¿vale? Entonces, una vez que estos familiares y la familia me han llamado y me han contratado, yo lo que hago es hago una consulta telefónica y voy recabando información de cada uno de ellos, porque cada uno tiene una información, pero sobre todo les voy psicoeducando, ¿vale? Recojo la información porque me pasan un listado de las personas que van a asistir a la reunión. Y entonces yo voy llamándoles y cómo es y qué ha pasado y tal. Luego planifico cómo va a ser
la reunión, dónde va a ser, el día y sobre todo el tratamiento más adecuado. Y yo como intervencionista hay muchos centros que quieren que trabaje solo para ellos. ¿Por qué? Claro, porque quieren que les derive a ellos, ¿no? Pero nunca lo he hecho. Porque la magia que debe tener un intervencionista es que después de recoger toda esa información, vea cuál es el sitio más adecuado para la persona de interés, bien por sus características psicológicas, patológicas, económicas, culturales, todo. Entonces, un intervencionista como yo, bueno, o que sabemos casi todos los centros que puede haber en todos los lugares del mundo, pues sabemos que cuando hacemos una recogida de información decimos, ah, pues mira, esta persona es importante, interesante que pueda ir a este centro. Y yo siempre doy 2 o 3 centros para que sea la familia la que decida dónde quiere ir. Se desarrolla cómo va a ser, se forman las personas el día 15 de marzo en la casa de la familia y se lleva a cabo una intervención, una preintervención antes de reunirnos con la persona de interés. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa sobre todo es repasar con la familia qué es lo que pasa si tu hijo dice que no. Y entonces hay que preparar bien lo que son las consecuencias, porque si él dice que no, lo que se van a poner son límites a esa relación que tienen con esa persona de interés. Y esa preintervención lo que va a decir pues la madre o el padre es delante de mí no. Bueno, también, pero delante de sus padres, de sus primos y de todo el mundo, que es el compromiso que tienen con ellos, pues sí, si mi hijo no acepta tratamiento, yo voy a hacer esto. Yo en esta casa no vive. Entonces, el compromiso no es tanto conmigo, es con su familia. Y ahí el esfuerzo que tienen que hacer y el compromiso es mucho mayor. Se ejecuta lo que es la intervención real con la persona de interés y cuando dice que sí, se le acompaña al tratamiento ya designado, que nunca dejo que vayan los familiares, o por lo menos la madre y el padre, algún familiar puede acompañarme. ¿Por qué? Porque en el viaje al centro normalmente suelen empezar a salir de lo que es el shock emocional donde le hemos metido y si van con los familiares, pues se puede liar. Si van con profesionales acompañados, es más difícil que él pueda pues echarse para atrás. Y luego yo normalmente como profesional lo que hago es un seguimiento del caso. Bueno, esto lo podemos ir pasando, esto es más que nada lo que es una intervención familiar y por qué contratar un intervencionista. ¿Por qué contratar un intervencionista? Porque en el momento, yo como intervencionista, si algún día tuviese, y lo he tenido, que intervenir en mi familia, yo soy la persona menos adecuado, pero esto es como un profesional que quiere ayudar a, ¿sabes?, que hacer terapia a su hermano o a su hijo. No. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en estos modelos? Pues lo mismo, que esos lazos más dependientes no te hacen ser objetivo y pierdes esa objetividad. Yo creo que con esto, más o menos, os podéis hacer, estoy mirando un poco, bueno, es lo que os decía, más o menos, que os podéis hacer idea de qué es una intervención, cómo funciona, cómo se realiza. Os digo, y esto no es para vender nada, pero es la realidad, y esto podéis mirar por internet, 9 de cada 10 procesos en los que se meten con estos modelos, o sea, 9 de cada 10 entran en un centro de tratamiento. Y esto no es broma. Y todas las personas que han venido a mis cursos, cuando ponen estos modelos en práctica, me llaman y me dicen, oye, ¿no sabes cómo funciona esto? Es una auténtica barbaridad. Ya no hace falta esperar a que la persona toque fondo. No, es que hasta no, con estos modelos se puede hacer, es muy viable, se forma bien a la familia y se puede hacer muy bien. Bueno, y por supuesto, nosotros en intervenciones en adicciones no hacemos eh, intervenciones si no van con un tratamiento, porque no tiene sentido, porque nos dice que sí y que, pues ahora, muy bien, pues nos ha dicho que sí, pues si no hay un tratamiento no tiene ningún sentido. Y bueno, yo creo que esto es lo que, no quiero meterme mucho aquí, pero esto lo voy a hacer muy rápido, sobre todo para poneros un poquito la miel en la boca. ¿Para qué? Porque si voy a veros y a formaros como intervencionistas, esto es la estructura del modelo que vais a ver. Y voy a ir muy rápido, ¿eh? Para que no, porque luego si no ya vais a perder el interés. Bueno, no, es broma. Lo que vamos a ver es, bueno, pues un mapa familiar, la parte... Ah, voy a hacer algo que no hace nadie, sobre todo cuando da estos cursos, que os voy a explicar cómo se contrata. Porque claro, en Estados Unidos el problema que hay, bueno, el problema no, el problema que tenemos nosotros, en Estados Unidos todo el mundo sabe lo que es un intervencionista.
Y entonces cuando la persona está en negación, lo que hacen es llamar a un intervencionista. Pero en nuestros países nadie sabe lo que es un intervencionista. Y cuando realmente nos conocen, nos llaman y claro, decirle que vamos a ir a su casa a hacer una reunión, pues le suena como a si estuviéramos hablando en chino. Entonces os voy a explicar la parte más difícil de todo este proceso en nuestros países, que es que entiendan para qué sirve esta intervención y que nos contraten y que nos dejen realizarla. Entonces, esa parte desde que te llama la madre hasta que te hacen el contrato, esa parte es la más trabajada y la más difícil de hacer entender a una familia. Y eso os lo explico yo en el curso. Bueno, contrato, pagos los que tengan que pagar, listado de personas, em, lo que os he dicho, que se va a ir una por una psicoeducando a las personas, cuáles son los puntos principales puntos si dice que no para trabajarlos, pues no, no me puede decir que no porque va a empezar un trabajo, pues no porque tiene que pagar el subsidio, pues no porque tiene que sacar al perro, que alguno me lo ha dicho. Entonces, todo eso si está bien trabajado, cuando él diga, no, ¿y qué hago con mi perro? Entonces sale la prima y dice, no te preocupes que yo me quedo con él. No, pues es que tengo que ir a que me den un subsidio. No te preocupes que en el centro donde vas a ir se va a tramitar. Y todos esos posibles noes se van a trabajar y le vamos a dejar sin justificaciones. Eh, una intervención puede llegar a durar muchas horas. Yo siempre digo como mínimo 4 o 5 horas. Mínimo, mínimo, mínimo. De ahí en adelante. Por eso, el día que se vaya a hacer la intervención se empieza por la mañana y siempre digo pues que tengan algo de comida, de bebida, pues para hacer un break, ¿no? Pues a la hora de la comida pues, para comer y descansar sobre todo. Súper importante. No se juzga, no se culpa, no se avergüenza y siempre se habla desde el yo, no tú. Y eso es lo que le enseño a la familia. Yo me siento así porque tú haces esto y aunque sé que no lo haces porque realmente quieres hacerlo es porque estás enfermo y ahora lo entiendo. Entonces, se van a llevar 3 preguntas muy preparadas, que estas os las enseñaré en el curso, que con estas 3 preguntas yo voy a ir gestionando como intervencionista la reunión. ¿Qué has visto? Esta es la más importante. Quiero que me saquen evidencias de lo que ha pasado en su proceso. Porque las madres y los padres, no, es que está un poco mal, que le veo un poco deprimido. No, le vi el otro día que le tuve que ir a recoger tirado, borracho y alcoholizado y encima le encontré bolsitas de cocaína y le vi el otro día pues una aguja. Todas esas evidencias, si me las empiezan a contar todos los familiares, ahí ya no va a manipular. Porque al padre o a la madre dice, no, es que esto no es mío, que es de un amigo, que no, que fue una vez y tal. Entonces ahí lo manipula y lo tergiversa. Pero cuando tú tienes a un grupo de 8 o 10 personas diciendo lo mismo, os garantizo, palabra sagrada, que él no va a decir que no tiene un problema. Y entonces empezamos a gestionar todo diferente. ¿Qué miedo tienen? De continuar así hasta se puede morir. ¿Y cuál es la esperanza que tiene? Y con esas 3 preguntas, en este modelo de intervención, yo os voy a ir gestionándola para llevaros al punto más adecuado. Eh, bueno, se sitúan las personas, esto es lo que mitad de la reunión, pues se van a hacer cuando realmente el intervencionista sienta que esto ya está preparado como para que preguntarle si quiere ir a tratamiento, pues se le pregunta y ahí nos puede decir varias cosas, ¿no? Que sí, esto voy a pasar rápido. Que sí, y en ese momento la gente ni se lo espera, porque no se lo espera que diga que sí, y pasa muy a menudo, y entonces en ese momento vamos a hacer la maleta y nos vamos a tratamiento, puede decir que no, y ahí se sigue trabajando porque el no siempre es la antesala del sí y no nos vamos a esperar. Puede decir que hoy no, pero que la semana que viene sí, y eso sabéis que es no voy a ir, con lo cual es como si fuera no. O puede ser que no se presente, porque esto es un modelo invitacional. No quiero entrar en los modelos porque esto ya os lo explicaré en el curso, pero puede ser a través de una emboscada y a través de una invitación. ¿Qué pensáis? Pues que la emboscada es más segura porque se lo espera y le vamos a pillar ahí, que es lo que hacen en Estados Unidos. Yo he trabajado mucho los modelos invitacionales, porque los latinos somos de sangre caliente y las emboscadas y las traiciones las llevamos mucho peor que nadie. Sin embargo, si lo hacemos de una forma transparente, os digo que funciona mucho más, porque somos mucho más afables a que nos digan las cosas de cara. Entonces, es culturalmente mucho más efectiva. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Si dice que sí pero no hoy, si dice que no.
bueno, luego si dice que no y por lo que sea, no en ese día no nos dice que sí, es parte del proceso, no es que se haya fracasado. Cada persona tiene su proceso para decir que sí. Y entonces lo que se hace es, bueno, pues se deja la reunión abierta, se pone un grupo de WhatsApp o de Telegram, no sé con qué trabajáis ahí, me imagino que he visto que con WhatsApp, y entonces ahí se va monitorizando luego todo lo que vaya pasando. Pues mira, me ha llamado y está tirado en el parque y dice que quiere venir a comer. Pues no, dile que si quiere comer, que en el centro de tratamiento le damos comida y que le damos una manta para que se tal. Entonces vamos monitorizando todo. Y esto es así. Todas las familias que han seguido las sugerencias del intervencionista, pues yo creo que en 15 años tengo apuntadas, porque las apunto, tengo cuatro o cinco, en 15 años, cuatro o cinco que siguiendo las sugerencias no han entrado. Pero os voy a decir algo. ¿Pensáis que esa intervención no ha sido exitosa? Pues si lo pensáis, pensáis mal. Porque la familia me llama para darme las gracias. Porque lo que les he enseñado es cómo gestionar una situación de mucho sufrimiento a, si no ha funcionado, tener dolor, porque a una madre no le puedo quitar el dolor, pero han dejado de sufrir porque saben gestionarlo de una forma. Y bueno, llegados aquí, pues yo creo que voy a dejar de compartir la pantalla con vuestro permiso y os voy a ver a todos ya, porque bueno, pues esto ha sido una masterclass, por eso se llama masterclass, de qué es una intervención, cómo se realiza, cómo podemos romper la negación de las personas y los seres queridos. Y sobre todo me encantaría, después de esta masterclass, pues que estuvieseis bueno, pues la buena voluntad o la intención de que yo pueda ir a poder formaros allí y daros pues todos estos conocimientos que sé para sobre todo ayudar a las familias que sufren. Pues lo que queráis, Muchas soy todo vuestro. gracias. Muchas gracias y excelente. Qué lindo escucharte. Eh, Gracias. Acá en el chat ya están poniendo que ya te conocen de capacitaciones. Ah, Guillermo, por ejemplo, dice que le gustaría compartir en breves palabras su experiencia con esta formación. Eh, con respecto a a que nos sigas capacitando, bueno, para los argentinos que están acá, algunos saben, otros no, probablemente que está en planes que José Luis venga, hasta ya tiene un lugar. Ahora, por ejemplo, Cari, que ahora va a estar primera para hacer su intervención, Cari forma parte del equipo de la clínica que te estuve hablando, del espacio terapéutico Amanecer. Ella forma parte de ese lugar tan lindo y entonces sería ella también una de las anfitrionas para recibirte acá en Argentina. qué bien, Obviamente que me vas a ver a mí primero y después obviamente, con todo el equipo ahí de Amanecer que nos está colaborando con toda esa logística qué bien. que lleva todo su trabajo y hay mucho esfuerzo, mucho esmero y mucho respeto para que esto se dé. Y obviamente que después ya vamos a estar hablando de eso particularmente. Bueno, te doy la palabra, Cari, para ver si lo que querés es hacer una pregunta o alguna intervención. Gracias, Mariela. Buenas noches para todo, grupo. Qué lindo que haya tanta gente. José Luis, un placer escuchar. Gracias. La verdad que anoté un montón de cosas. Yo justamente en Amanecer lo que hago es la coordinación de grupo de familias y, y sí, hace falta siempre capacitarse un poco más y por eso me gustó mucho esto. No solo es un poco, sino que es mucho, muy buena la información. Lo que quería consultar es, creo que cambia un poco la dinámica cuando hay una pareja, ¿no? Cuando el adicto en proceso de recuperación tiene pareja, esposa o novia o lo que fuere. Esas son a veces las intervenciones más difíciles, ¿no? Donde Mm. quienes estamos en la parte del trabajo con familia se nos complica muchísimo. Eso es lo que no la consulta, o sea, sí, es una consulta y a la vez porque hay que unir a las dos partes, porque muchas veces la familia nuclear o la familia extensa, quiero decir, está enemistada con la familia nuclear que la que formó el Mm, adicto, ¿no? Y ahí es mm. donde se nos complica. Bueno, yo es como os decía, no puedes forzar a las personas a que
se relacionen con alguien que no tienen relación. Entonces, para cualquier tipo de acompañamiento, muchas veces, y esto nos pasa a todos, podemos tener gente alrededor cerca nuestro que son más que familia. Yo tengo amigos hoy en recuperación que son más importantes que mis primas, por decir algo. No te voy a decir que mis hermanas o mi mujer o mi hija, pero hay gente alrededor nuestro que es muy importante en nuestra vida, tanto o más que la familia. Al final la familia nos la imponen, ¿vale? Los amigos los elegimos. Y los amigos, pues hombre, todos los humanos tenemos que interactuar con otros seres, no solo con la familia, porque es parte de nuestro desarrollo. Esas personas que son amigos de verdad son muchas veces los que yo meto en el proceso. Ayer vino una persona a mi consulta y me dijo, mira, no me hablo ni con mi madre, con mi padre tampoco, estoy peleado con mi hermano, no sé qué. Entonces yo siempre intento meter en los procesos de terapéuticos gente que acompañe, porque va a ir con mucha más fuerza. Y me dijo, pero tengo un amigo que me acompaña, que sabe todo, digo, que venga. Y sabéis, cuando pensamos, ya, pero un amigo, una amiga, o no le voy a molestar, yo siempre les pongo al revés y les digo, sí, pregúntate a ti, dime, piensa en un amigo que quieras mucho. Y dice, ya. Digo, ¿cómo se llama? Pues se llama Juan. Digo, vale. Imagínate que viene Juan y te pregunta, oye, mira, Karina o José Luis, eh, tengo un problema muy gordo, sabes qué me está pasando en mi casa y tal, y me gustaría que, bueno, pues pedirte, no, si me dices que no lo entiendo, pero que pudieras participar en un proceso de cambio donde me apoyes en esto. Entonces, las personas, cuando se ponen en el lugar del otro, lo que dicen es siempre, sí, claro que lo haría y además encantado. ¿Y cómo te sentirías? Agradecido, honrado. Pues exactamente eso. Entonces, sí que es cierto que muchas veces nuestro trabajo también es alinear, porque muchas veces las familias y los familiares están enemistados porque no entienden el problema. Y sobre todo cuando la otra persona que no tiene receptividad, la mujer, el padre o el hermano, quieren hacerle entender el problema, no lo van a conseguir. Porque todos sabemos que cuando hay unos lazos muy fuertes de amor, ya sea de pareja o de hijo o de padre y tal, es muy difícil el tener cierta receptividad. Pero cuando viene alguien de fuera y te explica todo de una forma profesional, se entiende mucho mejor. Y esa es nuestra labor. No sé si te he Muchas contestado, gracias, Karina. José Luis. Nada. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Ah, hola, buenas noches. Me complace mucho estar aquí en esta maravillosa reunión. Muy elocuente y asertivo en su intervención, José Luis. Gracias. Eh, Quería, bueno, me presento, yo soy terapeuta en drogodependencia, coach en desarrollo humano y también tuve unos 30 años en el consumo de drogas también, gracias a Dios recuperado desde hace 22 años y estoy trabajando en una fundación ahora. Bueno, y justo en estos momentos me encuentro asistiendo a familias, haciendo intervenciones a la familia. Me llama la atención y de una manera agradable, grata, la oportuna intervención de José Luis, porque es una estrategia que yo realmente, pues, no sé, yo estoy acá en Cartagena, en Colombia, no se ha desarrollado mucho ese tipo de estrategia o esa herramienta de convocar al grupo más cercano a la persona con problemas, a la persona de interés, como le llama José Luis, ¿no? Ujú. Y me parece muy oportuno. Lo que sí tendría, o es mi eh, como para agregar algo, es que tener en cuenta que estos grupos familiares, sin duda alguna, son codependientes, han creado una codependencia, donde un miembro de la familia ya tenga este problema, el resto de la familia, de hecho, ya llegan a conformar en más lo que es el triángulo dramático de karma, ¿no? Donde se ubican cada uno en una vertiente, la víctima, el victimario y en este caso generalmente
la madre que se ubica como la salvadora. Entonces, primeramente hacer una intervención como con ella para dialogar y erradicar o que vayan ellos resolviendo esa estructura simbiótica que se ha formado al interior de la familia con relación al muchacho, que cada uno aprenda a intervenir al muchacho de una forma conveniente, oportuna y poniendo límites. Considero muy importante, José Luis, también, como para aportar, es que se tenga muy en cuenta la intervención con el muchacho por parte de la familia, no generarle culpa. O sea, no, como tú muy bien lo expresas, no enfatizar o no puntualizar sobre aquellas cosas que ha hecho y no culparlo, no hacerlo sentir culpable, no victimizarse, no llorar ante él. Entonces, pobrecita yo que me has hecho esto y lo otro, porque si bien sabemos es que una de los mecanismos defensivos que utiliza la persona con problema de adicción es evitar el dolor y el sufrimiento, y por eso es que llega al consumo como una manera de evitar esto. Entonces, al crearle más culpa, al generarle culpa, este muchacho, no, pues yo no sirvo para un carajo, yo voy a seguir consumiendo, porque es que esto es lo que me matiza, me mitiga el dolor, el sufrimiento que me produce que mis papás están sufriendo por culpa mía. Entonces, no busca resolver el problema, sino evitarlo. Entonces, era eso, José Luis, básicamente como un aporte allí, pues, y tener en cuenta que en estos contextos, eh, casi que la generalidad, para no decir que todo el grupo familiar, entran en una relación codependiente. Mm. Muchas gracias. Bueno, decir sobre todo, Roberto, que precisamente la labor del intervencionista es romper esos lazos más dependientes para que haga efectivo y que la persona no sienta que tiene el control de la situación. Porque cuando están esos lazos más sobreprotectores, que es el miedo que le lleva a la familia a no poner límites, eso es lo que hay que trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Con el entorno familiar, que eso es lo que da la fuerza y el compromiso para poner los límites. Pero bueno, gracias por tu aportación, Roberto. Efectivamente, así es. Gracias a ti, José Luis, y al grupo. Muchas gracias. Guille, Hola, Hombre, buenas noches. hola Guillermo, ¿cómo ¿qué tal estás? estás? José Luis, qué gustazazo, hermano. Qué bueno verte. No te esperaba aquí, qué bien. Bueno, me llegó la invitación, pero tampoco sabía que era contigo, mi hermano, así que pues muy agradecido, muy agradecido. Por ahí tengo mi certificación, la que Es me verdad, diste. mira, no. Sí, sí, la tengo. Qué lindo. Es verdad, mira, es verdad. Qué Sí, bueno, sí, Guillermo. del 2023. Y pues bueno, lo que quiero decir, hombre, José Luis, en estos ya casi 3 años, ahora en septiembre, eh, N veces le he hablado al WhatsApp y nunca me ha dejado en visto. Muchas gracias, hermano. Aprecio mucho que me sigas acompañando. Mi nombre es Guillermo León. Soy recuperado hace 34 años, trabajo en el gremio. Y pues bueno, por cultura aquí en Colombia, de 100 intervenciones, 10 son voluntarias y 90 son con el famoso abordaje. Van en un carro, tres personas, una que maneja y dos inmovilizadores, ¿cierto? Profesionales inmovilizadores con esposas, hacerse pasar por policías y a detener el individuo porque en algunos casos la familia necesita beneficiarse. Hay una mamá que está siendo maltratada y pues necesitan darle un poquito de paz. Lo que hace que yo estuve en esta intervención que me dijeron que era de 2 días y que tuvo un costo que valió cada centavo y que ahora sé que me salió muy barato. Muchas gracias, José Luis, en serio. Ah, Gracias a ti. yo lo pensé y dije, no, no, ¿cómo así que 2 días y unos espacios tan cortos por esa cantidad de dinero? Pero finalmente le doy gracias a Dios por haberme convencido y haber ido, porque lo que hace que exista esta intervención, dejé de trabajar para otras comunidades terapéuticas, ahora tengo mi propia fundación. No tengo trabajo
intramural de rehabilitación, pero sí ofrezco escuela de padres y de las intervenciones que he realizado para que las personas levanten la mano y salgan de la negación, que es el propósito de esta capacitación, para no tener que ir a alguien a las 3 de la mañana y sacarlo de su cama a las malas y crear un trauma muy doloroso en la familia, sobre todo en la ¿verdad? mamá y en la abuela, porque nunca te van a olvidar cómo te llevaste a su hijo, aunque se recupere. Sí, sí, Y desde esta estrategia de no juzgar, no avergonzar y no culpar, psicoeducando a las familias para que hagan esas tres preguntas clave, con seguridad les puedo decir que en estos 3 años la única reunión en la que no tuve éxito fue antier en la ciudad de Manizales y fue por causa de un asunto muy, muy marcado en el tema mental, por esquizofrenia y porque hubo una cantidad de personalidades allí que infirieron en el mismo individuo y no se dio. Pero 9 de 10 es poquito. Yo puedo decir que en estos tres ¿verdad? años las intervenciones que he realizado desde la estrategia y la formación que me diste, José Luis, compañeros, abracen esto y no se lo vayan a perder, porque su forma de intervenir familias y personas de interés, es decir, aquellos que están activados por un trastorno en uso de sustancias, va a cambiar completa y radicalmente su profesión. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, grupo, Dios los bendiga. Bueno, gracias a ti. Va a parecer que esto está ya que está ya previsto, pero os juro que esto no estaba previsto y me ha hecho mucha ilusión ver a Guillermo porque es verdad que hablo muchas veces con él por WhatsApp y me pregunta cosas y es verdad que le he contestado siempre con todo el respeto y con todo el cariño que se merece. Y sí, hay algo que tienes razón y que es verdad. Cuando una persona está con una dualidad importante, cuando hay una esquizofrenia o una bipolaridad, cuando hay un aspecto psiquiátrico muy, muy severo, las intervenciones no funcionan. Y os voy a explicar por qué. Porque esto es un proceso muy emocional. Y cuando alguien está metido en una enfermedad psiquiátrica severa, no conecta con la emoción. Entonces es muy difícil llevarle a ese shock emocional. Pero sí, te agradezco muchísimo, Guillermo, todas estas palabras, porque muchas veces yo también, cuando fui a Estados Unidos la primera vez a formarme como intervencionista, dije, pero ¿cómo 2 o 3 días si voy a pagar todo este dinero y el viaje y todo? No lo veía tampoco claro. No solo lo he amortizado, sino que cada centavo que invertí ahí me parece poco dinero para todo lo que aprendí, para todo lo que me ha dado hoy en mi día a día para aprender con las familias. Millones de gracias, Guillermo. Espero verte por Colombia si voy. Claro que sí, por aquí a la orden, no dejes de mencionarme para ir donde llegues, hermano, Dios mediante. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo, ¿no? Y para nada, Armado, ni yo sabía que Guillermo había estado con vos, porque de hecho tampoco no es que se compartió antes, nos enteramos todos acá. Y qué bueno escuchar de alguien que ya se capacitó así con vos. Gracias. Seguimos con Fer. Hola, buenas noches con todos otra vez. Yo estoy elaborando, pero me pareció muy interesante. Quería hacerle una pregunta totalmente Ujú. concreta. Nosotros acá en el Ecuador, muchos centros de rehabilitación trabajan con familias que tienen no solo el usuario es el que está inmiscuido en el problema, sino que vemos papá, mamá, especialmente con el consumo de alcohol. ¿Cómo se aborda una intervención si tú tienes una serie de personas que, quieran o no, están dando un ejemplo contrario al de la intervención o del centro de rehabilitación, en el caso de estar interno o de llevarlos internos? ¿Qué Ujú. pasa? Bueno, es que pasa muy a menudo. Normalmente, por eso os digo que esto no es un proceso tanto para la persona de interés, es mucho más para las personas que están alrededor. Y entonces, cuando yo tengo familiares que están en activo o que a lo mejor que abusan, que no tienen por qué tener una adicción, pero que abusan de las sustancias, que están dando un mal ejemplo y tal, yo siempre les hago la misma pregunta. ¿Tú quieres que tu hijo tu ser querido entre en tratamiento? Todos me dicen que sí, claro, sí, 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 claro. Y entonces lo que hago es decirle, ¿y tú tienes un problema con el alcohol? Por ejemplo, y me dice, no, no tengo ningún problema. "No, entonces no te importará dejar de consumir para que tu hijo entre en tratamiento".
Entonces ahí ya se quedan, pero ¿qué tengo que dejar de consumir para que entre en tratamiento? Le digo, bueno, si quieres que entre tu hijo en tratamiento, no pretenderás decirle en una reunión que deje de consumir cuando tú consumes y cuando él se agarra precisamente a eso. Entonces ahí se hace un proceso de intervención dentro de otra intervención y lo que vas es sanando la familia, porque un intervencionista lo que va es gestionando todo lo que va pasando en el núcleo familiar para que ellos hagan diferente. Y cada uno pues tiene que hacer un esfuerzo para hacer diferente. Porque el mismo esfuerzo que tienen que hacer los que están en activo para ir a tratamiento, lo tiene que hacer la madre para que dejar de sobreproteger. Bueno, ya habéis visto que yo la palabra codependencia, aunque está muy normalizada, no la digo. Y os voy a explicar por qué. Estas son cosas que voy a explicar mucho en mis abordajes terapéuticos y en mis tal. Porque la palabra codependencia, cuando se la dices a una madre, le genera muchísima culpa. Pero no voy a entrar aquí ahora a cambiar toda la dinámica. Pero no digo, vais a ver que yo creo que es muy importante, y te voy a ir contestando, Fernando, que cambiemos lo que es la semántica de las adicciones, porque estigmatiza mucho. Y entonces hay palabras que son clave y que deberíamos poner nuestro granito de arena para ir un poco cambiándolo todo. Pero no es el día ni el momento, ni quiero tampoco abordar esto ahora. No obstante, dentro de ese proceso familiar, todos en una familia tienen que hacer diferente. Desde la persona de interés a ir a tratamiento, al padre, que a lo mejor tiene que un consumo abusivo o que tiene unos comportamientos disfuncionales y tienes que psicoeducarle y hacerle entender que no puede hacer eso. La madre, que deje de sobreproteger y enseñarla a cómo poner límites. Entonces, toda esa dinámica que tú me estás planteando, eso es lo que tenemos que hacer en un proceso de intervención, porque en el momento que tú cambias el sistema familiar que está alrededor de la persona de interés, es donde cambia todo. Y ahí es donde está el proceso de cambio de toda una familia. Por eso os decía que una persona, para mí, es casi 9 de cada 10, por no decir garantizado, aunque Guillermo ha dicho algo muy importante, que es que 9 de cada 10 en nuestra cultura se queda corta, por lo que os decía del sistema familiar, pero para mí es muy, muy 9,8 de cada 10, si trabajas bien con el sistema familiar, es muy difícil que una persona no se recupere. Fijaos lo que acabo de decir, ¿eh? Muy difícil que no se recupere. Por eso, Fernando, todo eso que tú me acabas de comentar, eso son muchas cosas de las que os voy a explicar en el curso, de cómo trabajar con una familia para que el sistema familiar entienda que tiene que cambiar primero y luego enseñarle a hacer diferente. Porque después de 20 años en una familia, llegar y cambiar en un día no van a cambiar. Pero si les enseñas a dónde está el punto de inflexión, donde a partir de ahí tiene que cambiar y lo vas trabajando, que son otros modelos, se puede cambiar. No sé si te he contestado, Fernando. ¿Puede ser? La verdad, la verdad, me contestaste muy claro. Yo estoy de acuerdo contigo, especialmente con eso de que cuando la familia empieza a cambiar, todo cambia. Mm. Es muy difícil que el adicto se recaiga, pero el problema es que aquí en Ecuador, creo que en Colombia y en Argentina todavía nos falta trabajar mucho con las familias. Bueno, te digo, no solo en Ecuador, en Argentina, en todo el mundo. Porque las familias lo que hacen es, el problema lo tiene mi hijo o mi marido, solucionalo con él, que yo aquí, que cuando se recupera estemos todos bien. Mentira. Os pondré unas diapositivas en el curso también, donde cuando sacas a la persona de interés y lo sacas del sistema familiar, porque van todas las flechas dirigidas a esos comportamientos disruptivos, le sacas y entonces la familia empieza a generar otro tipo de conflictos. Porque en las familias hay conflictos siempre. ¿Qué es lo que pasa con la persona que está en activo? Pues es muy fácil focalizar ahí toda la mierda, con perdón de la expresión. Es muy fácil focalizar ahí. Y entonces empezamos a dejar de mirar lo que nosotros tenemos que cambiar. No, la culpa la tiene mi hijo, la culpa la tiene mi marido. Todos los problemas vienen por ahí. No. Entonces, en un proceso de tratamiento para cualquier persona, si está la familia alrededor, garantizado que se va a recuperar. Por eso os decía, cuando alguien viene a mi consulta, yo como consejero, como counselor, lo que hago es tráeme un familiar
Para que sea tu proceso mucho más fuerte, tráeme un familiar. Y ahí vamos mucho mejor. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, José Luis. Gracias a ti. Tal cual, acá cuando formamos a los operadores socioterapeutas, cuando empezamos con esas primeras clases, viste, que son de descripción y puro concepto, decimos que el adicto es el portavoz de un enfermar familiar. Obviamente que vos les decís esta frase a la familia y decís, yo no estoy enfermo, porque obviamente que ven Mm, la enfermedad solamente en el consumo. claro. Siempre que enseñamos esa parte a los que se están formando en la operación terapéutica, decimos que el consumo forma parte del 20% de la adicción completa. No, pero a las familias obviamente que les cuesta verlo así y es entendible. Vos le decís a Mm, una persona que no consume, que está enferma y te dice, pero si yo no me drogo, ¿cómo voy a estar enfermo? Es mi hijo el que consume, es mi marido o es mi hija, es mi mamá. Entonces obviamente que la mirada también que ellos tienen es válida, porque obviamente que hablan desde la ignorancia. mm, Lo que me gustó también eso de cambiar un poco la semántica, que es lo que hacemos cuando hacemos intervención en prevención, muy bien. porque, por ejemplo, de hecho hay nuevos escritos desde la OMS también, que ya no tenemos que hablarles a los adolescentes haciendo prevención como antes, que era como más directo, ¿viste? Mencionar las Sí, drogas, sus efectos y consecuencias. Sabemos que cuando hacemos prevención no nos tenemos que alejar de las consecuencias porque mencionamos solamente los efectos y dónde encontramos lo malo. ¿No? Si de repente mencionamos los efectos de la cocaína, por ejemplo, vamos a decir, ¿y mm, dónde está lo malo? Si me provoca claro. todo eso, bienvenido sea. ¿Dónde Uy, está la claro. parte mala? Pero obviamente que Mm, también hay pocas personas que se forman bien en el trabajo de la prevención y enfocan en hacer tanta bandera del efecto y después ahí estamos mal también, porque es una mm, desinformación. Cuando no comunicamos las consecuencias nos estamos quedando cortos cuando mm, hacemos prevención y también con esto de poder cambiar las palabras cuando hacemos prevención y mencionar las drogas. No decir más me marihuana y hablar alegro. del cannabis sativa, no mencionar la cocaína y decir el clorhidrato de cocaína, Claro. desde la heroína, la diacilmorfina y Claro. obviamente que eso también se entiende de manera distinta, porque después estamos, que la sociedad habla tan abiertamente de la cocaína, de la marihuana, de las pastillas LSD y no saben en definitiva de qué se Claro. trata. Claro. Y poder educarnos desde ahí es muy interesante también. Mm. Yo les Eh, digo, ay, perdona, no, María. le iba a dar paso a Alonso, así que seguí nomás. Sí, 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 sí. no, no, pues ahora rápidamente. Yo les digo a las familias que lo entienden muy bien cuando les digo, mira, la adicción es una enfermedad familiar. Uno la padece, pero la sufre toda la familia. Y cuando oyen que la sufren, dicen, sí, sí, es verdad. Y entonces les digo, y todos necesitáis ayuda para gestionar esto. Y entonces ahí sí que les engancho, porque ahí sí que lo entienden. Claro, cuando yo les digo, pues tú también estás enfermo, entonces, no, 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 yo, a mí, mi hijo, yo estoy fenomenal. Cuídame a mi hijo que se me pasan todos los males, ¿no? Es así. Tal cual. Gracias, Aparte, María. viste, cuando ya están en proceso, los usuarios después de que pasa un tiempito, capaz que al principio hay algo más de comodidad porque tienen como un respiro. Viste ahí la luna de miel con eso de que me apartaron al problema Mm, y ya no estoy mm, padeciendo, pero después en los grupos familiares están con que, pero me sigue pasando esto, y sigo sufriendo por otro, y me sigo peleando con mi marido, mm, y mi otro claro, hijo sigue siendo tan rebelde y que se va de la casa, pero si ya no está su hermano el que consume. Y ahí se dan es así. cuenta, y aparte, y yo ahí les digo, pero porque ahora te estás dando cuenta de tus problemas reales, porque el famoso problema que supone que tenías, que era, en este caso puede ser un hijo que consume, que lo tenemos nosotros guardados, ¿por qué seguís teniendo problemas entonces? Ahí también empiezan a identificar desde otros lados, pero les cuesta un montón porque la siguen negando completísima. Si hay Mm, algo difícil de todo esto y por algo nos formamos tanto, es porque el trabajo con las familias es muy difícil, de padecer a veces, ¿o no, Cari? súper. Ahí le damos el pase a Alonso. Cari está quemadísima. A Cari ya le sale ese el humito de las orejas, que ella No solamente sé. está ahí especializada en familia. Claro, por ahí nos Perdón, vamos rotando, ¿viste? Capaz que hasta nos distraemos un poco. perdón que me meta así, pero hoy empezaron mis vacaciones y estoy en el curso. ¿Viste? Pues nada, terminamos rápido. Alonso, Muchas gracias, muy buenas noches a todos los compañeros. Eh, Muchas gracias por darme la palabra. Permítame un momento. Bajen un momento, por favor, el volumen.
Bueno, primero que todo, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Bájenle el volumen, por favor, compañeros. Quiero darle gracias a Dios, pues, por la oportunidad que me da hoy en día de poder compartir con personas que estamos en recuperación. Y pues también quiero darle muchas gracias al Centro de Formación de Consejeros, ¿no? Y al especialista José Luis. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por esa buena voluntad de seguir formando personas que, desde mi punto de vista, somos personas que estamos haciendo una labor salvando la humanidad, ¿no? Quiero compartir tal vez una experiencia propia con respecto a, estoy en los dos polos, ¿sí? Primero que todo, soy adicto en recuperación. Llevo un año en recuperación, limpio, gracias a Dios. Como decía, como decía mi terapeuta Fernando, realmente estamos muy novatos en la cuestión de la educación contra las drogas y contra esta enfermedad que es la adicción, ¿sí? Em, estuve, tuve que pasar 5 años inmerso en el infierno consumiendo cocaína, donde realmente, como dicen acá, hicimos sufrir a muchas personas, ¿no? A nuestros familiares, nuestros seres amados, siendo conscientes de que cada vez íbamos dando un paso más al hueco, ¿sí? Em, Mi familia no supo que yo consumía droga hasta el momento en que yo pisé un centro de rehabilitación. Nunca acepté y realmente me hubiera gustado que haya habido una manera en que hubiera evitado estar 5 años, ¿no? Metido en esta drogadicción y todo esto. Ahora que soy una persona recuperada, pues estoy prestando mi servicio a los centros terapéuticos. Trabajo ahorita como, soy parte de un centro terapéutico, coordinador de un centro terapéutico, y les cuento esa parte de mi historia que para yo llegar o sea, a romper la negación, ¿no? Tuve que pasar por un centro de rehabilitación y tuve que tener como dicen aquí, estoy en Ecuador, tuve que llegar a tener un despertar espiritual brusco, ¿sí? Esto tal vez ya no se tiene que usar, pero lo que es sentir que estás mal y que estás al borde de la muerte, eso es eso es pisar fondo, ¿no? Bueno, por esa parte estoy entregado al programa y por otra parte, llegando al tema de la familia, estoy en el otro polo como familiar, ¿no? Tengo un hermano que duró ya toda su vida, ya tiene 40 años, desde los 17 años consumió base de cocaína y realmente yo pienso que todavía nos falta mucho para ingresar esta educación a la manera más familiar, ¿no? Bueno, disculpen que no tengo ahorita las palabras, sí, los nervios. Pero bueno, resulta que gracias a Dios yo pasé por mi internamiento y después de que salí me puse el propósito de ayudar a mi hermano, Sebastián, que ahorita él está internado, lleva 4 meses en un centro de rehabilitación en Bogotá, Colombia. Y Y para mí como familiar, realmente, aunque yo insistí con mi familia para que ellos internaran a mi hermano, este proceso de las 3 preguntas y esto realmente no se aplican aquí por lo menos aquí en Ecuador no se aplican, ¿sí? Y en Colombia tampoco lo hicieron con mi hermano. Em,
en el momento en que yo ya sabiendo el programa, habiendo pasado por este proceso de recuperación, mi hermano como familiar, pues al segundo día que ya supe que lo internaron, realmente tuve como algo negativo, ¿no? Como un cargo de conciencia donde fui capaz hasta de buscar peros para que sacaran a mi hermano de esto. No sé, tal vez hay un momento en que el familiar tiene como lástima, ¿no? Tiene como esa parte de que pobrecito, pobrecito. Duré como una semana tratando de aceptar que mi hermano tenía un problema grave y que realmente tenía que dejarlo ahí. Tal vez los familiares de lo que les da miedo aquí en Sudamérica, o en los casos que yo he tenido, es del maltrato que hay en las instituciones. Entonces, una de mis propuestas y mis proyectos que tengo es poder llegar a hacer algo preventivo, ¿sí? Desde la educación, desde que las personas empiezan a tener un hogar, una familia, empiezan a tener hijos, entonces me gustaría de pronto proponer que esto sea, empecemos con algo, donde pueda haber una ley o cambiar alguna ley para que las instituciones escolares tengan el acceso a este programa y tengan el acceso a la educación de narcóticos anónimos, ¿sí? De los 12 pasos y todo esto, porque realmente eso a mí me funcionó. Me hubiera gustado que esto lo hubieran hecho desde la escuela que yo estuve, así hubiera evitado la muerte de mi hermano, el menor, que murió en las drogas, y hubiera evitado tanto sufrimiento de mi hermano Sebastián, y hubiera evitado 5 años de sufrimiento, ¿no? Que tuve yo en la drogadicción. Esto quería compartirles. Les agradezco mucho por escucharme, les agradezco mucho por el tiempo y ese es el aporte que Gracias, no, quisiera gracias a que vos. empecemos a trabajar. Gracias a vos, Alonso, por Gracias, Alonso. compartirlo. Obviamente que es muy valioso que compartas un poco de tu vida. En cuanto a políticas preventivas, también no echa la ley y echa la trampa, porque acá en Argentina, por ejemplo, hay, pero de ahí a que se pongan en práctica, y hasta ahí para las escuelas, en donde yo capacito a docentes que se suman a mis cursos y que muchas veces no están enterados de que hay resoluciones para que ellos se puedan capacitar y que las tiene totalmente habilitadas para poder brindar las herramientas que necesita el docente, eh, en base a la prevención, en los alumnos. Pero bueno, obviamente que eso es un tema más delicado y algo como muy en detalle, ¿viste? Porque no todos tenemos las mismas leyes. Pero vos, en definitiva, hasta podrías revisar la ley de salud mental de tu país como para interiorizarte un poco más, porque, por ejemplo, somos muchos los que trabajamos en salud mental y no somos muchos los que conocemos la ley de salud mental de cada uno de nuestros países. Y en base a eso hasta se pueden hacer proyectos psicosociales que lo puede hacer Mariela, cualquier persona. Vamos a... Mariela, Sí, sí. antes, permíteme intervenir. Alonso, tú estás aquí en Ecuador. Sí, señor, estoy aquí en Ambato, Ecuador. Ya, Alonso, bueno, yo hago prevención en instituciones educativas. Si tú te fijas la ley, lo único que tienes que hacer, bueno, aparte de tener certificaciones y todo, ¿ya? Tienes que acercarte al Ministerio de Educación en tu ciudad, te dan un curso, ese curso tienes que aprobarlo, ¿ya? Y te permiten ingresar a las instituciones. Eso te lo puedo decir porque yo lo hago, yo lo hice. Mariela conoce muy bien que yo hago prevención en colegios, porque Sí, yo, sí. igual que tú, tuve un Estuvimos por familiar. ahí dando una mano, sí, sí. Y Fer hace en escuelas trabajando directamente con los alumnos, eso es muy interesante. Por eso digo que primero siempre, y cuando, lo que pasa es que en los primeros años en los que por ahí estamos en la práctica de todo esto, nos abruma todo lo que vemos,
pero tenemos que poder interiorizarnos un poco más cuando la idea es poder colaborar, porque hay mucho de lo que no se conoce y eso sí, muchas veces no lo aprendemos en una capacitación, pero sí interiorizándonos en el detalle, en este caso si es algo legal y revisando, ¿no?, la ley de salud mental del país en el que estamos. Eh, Gracias, Fer. Darío, Si Alonso quiere más detalles, estoy en el chat, que se comunique conmigo, ahí está mi número de teléfono. perfecto. Gracias, gracias, Fer. Darío, y bueno, ahora, las intervenciones tratemos de que sean cortitas porque ya estamos metiéndonos en un horario y aparte, un paréntesis bastante importante. En Colombia, en Ecuador, ahí andan bastante tempranito, acá en Argentina 1 menos cuarto, y decirles vos, José Luis, qué hora en España, porque José Luis se nos conectó ahora de madrugada. Bueno, me conecté a las 3 de la mañana y ahora son las Genio. 4:43. Un genio, se valora un montón, se valora un montón. Porque miren Gracias. que estuvimos ahí, obviamente que cuando esto ya viene con planes desde el año pasado, como para que tengan idea, pero manejar los horarios, porque acá estamos reunidos un montón de países, y así todo, él aceptó que se haga en el horario en que nosotros compartimos clases, que siempre mantenemos horario de Bogotá, porque hasta yo sigo tarde, cuando en Bogotá son las 9 de la noche, yo estoy dando clases acá en Argentina a las 11, pero para mí eso tiene un valor enorme, porque, y hasta seguramente que por ahí el tono de voz que está usando José Luis tiene que ver porque su familia está durmiendo. Así que es muy valioso, es muy valioso. Tiene una niñita por ahí muy linda y obviamente que es su Gracias. esposa y están descansando y es de un valor enorme todo esto. Gracias. Darío, ahí sí, y cortito, así tampoco no nos explayamos tanto. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Darío, un adicto en recuperación, ¿no? Algo muy importante que acabé de escuchar que decía José Luis, no, es mi primera vez en una reunión, es mi primera vez en un grupo internacional, ¿no? Y agradecido con Dios porque me doy cuenta de que la recuperación existe, ¿no? Veo muchas personas, muchos compañeros adictos con muchos años de recuperación y siendo breve, ¿no? Al punto, enfocándome en algo que decía José Luis, ¿no? En el aspecto de las familias, ¿no? Y reintegro esa parte de que muchas veces la familia es la que necesita el tratamiento también. Acá en Ecuador, yo soy de acá de Ecuador, en este momento me encuentro trabajando así mismo en una institución y acá en Ecuador se le trata al paciente, pero no más a la familia. Eh, Muchas veces al paciente se le trata, se le da el tratamiento, se le da las herramientas para que pueda salir y pueda salir con un enfoque muy diferente hacia la vida, hacia enfrentarse a las metas y a los propósitos que tiene el día a día, ¿no? Pero muchas veces no se le da a la familia la información necesaria que debería darse o se debería tener, en este caso, la familia. Yo lo comparto desde el punto de vista mío, ¿no? Y una experiencia mía que nosotros hacemos coadictos a las familias. Yo soy una de las personas que mi consumo se deterioró, mi consumo fue muy avanzado, muchos años de mi vida. Tengo 33 años y yo consumí desde los 7 años de edad. De pronto, por la mala información o la sobreprotección de la familia, porque siempre el consentido o ser el único hijo varón, el consentimiento y el enfoque de no tener una reestructuración o una información, en este caso hacia las familias, que, que muchas veces se le hace un daño al familiar sobreprotegiéndolo demasiado, ¿no? Porque sale de un internamiento y se le da todo con abrazos llenos y no se valora de pronto lo que uno ha tenido que pasar en un internamiento o ha tenido que palpar en la parte de valorar y sacrificarse y salir a hacer las cosas diferentes, ¿no? Algo que decía José Luis y
lo escuché y me llegó mucho de que uno tiene que aprender a tratar a la familia, aprender en el aspecto especializado de llegar a la familia y decir que la información necesaria más que todo, ¿no? Yo soy una de las personas que comparto mucho esa parte, estoy adicto en recuperación, he tenido que pasar muchas dificultades últimamente, pero como digo, la misericordia de Dios es bien buena, bien, es muy buena la voluntad de Él porque pese a todas las circunstancias, lo que uno ha tenido que perder o los obstáculos, a veces Dios pone pruebas en el camino a uno. Perdí mi hogar, me quedé sin nada, comenzando de cero, de nuevo, pero no ha sido obstáculo para mí para comenzar de nuevo y pararme y decir, no, basta. Una decisión tomada por mí sin antes de decir no, o sea, muchas veces uno tiene que perder todo para recién entrar a un estado de conciencia y decir no, basta, ¿no? Realmente en este caso, eh, para mí es muy grato estar en este grupo internacional, agradeciendo a Alonso, fue una de las personas que, que él estuvo interno cuando yo estuve trabajando en una institución, una de las personas de las cuales yo le traté en el aspecto que estuve yo ahí, y Certifico. es grato saber que el trabajo de uno de pronto eh, tiene frutos, ¿no? Y Tal cual. en este caso, o sea, valorar la vida, ¿no? Valorar la vida y trabajar más en esa parte de que uno tiene que darle la información necesaria a la familia para, para no cometer los errores de pronto que han cometido con uno, ¿no? Eso quería acatar, eso quería decir, don José Luis, a todos los compañeros, agradecido de conocerlos y de saber que la recuperación existe y ver a mucha gente con muchos años reunidos aquí, para mí es algo gratificante y bendiciones hacia Muchas todos los gracias. compañeros. Gracias, gracias Darío. Gracias por compartir. Javier, ¿cómo estás, Javier? No, pará, no sé si No se soy oye. yo, no se te escucha. No, no se Javier, oye. No se oye. Quizás el micrófono de tu dispositivo, no sé si estás con celu o con compu, pero no se te escucha. No, qué lástima. Fíjate si tenés algunos auriculares cerca. Igual ya estamos más o menos en horario, yo creo que sí, ¿o no? Porque aparte no es que va a ser la primera, no es que esto es debut y despedida, ¿eh? Es que no es que lo estamos utilizando a Sosolís por un día. Eso no va a pasar, eso no va a pasar porque primero que no se me va a escapar, a mí particularmente no se me va a escapar, así que vos, José Luis, cuando quieras le das el cierre que prefieras. Vale, perfecto. Bueno, Javier, ya siento que no hayas podido hablar, pero seguro que tenemos oportunidad. Si tienes alguna pregunta, bueno, pues estoy en el WhatsApp y puedes hablar conmigo. Nada, daros las gracias Hola, de ¿ahí me corazón escuchas? porque... Ahí sí, Ahí ahí sí. 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 Oye, qué fino. Me tocó volver a entrar. Bueno, de antemano, muy buenas noches, buenos días, José Luis. De verdad, para mí es un honor poder hablar y estar aquí presente en esta intervención, en esta Masterclass. Me presento. Mi nombre es Javier Enrique Sánchez. Soy de Miami, Florida. Pertenezco a la Universidad Cristiana MICAT. Soy el presidente internacional, igualmente de la Fundación MICAT Health Foundation. También soy activo en el Board Certification de Puerto Rico, trabajo con el Board Certification, específicamente en el área de consultoría y en la parte de las certificaciones internacionales como la que tú tienes en todo lo que tiene que ver con el tema de consejería y alcohol y drogas.
Ujú. He estado siguiendo este grupo, dentro del grupo y para mí es un honor poder contar con personas como tú, José Luis, porque eh, invité a Guillermo, esto no es nada preparado, quería hacer claridad con respecto a eso. Guillermo lleva trabajando con nosotros mucho tiempo y desde Colombia. Y sé de primera mano de Guillermo lo profesional que eres, lo buen especialista que eres, lo buen terapeuta que eres y estoy presto a colaborarles para ante todo, les agradezco la invitación y en lo que yo les pueda colaborar desde aquí, desde Florida, con los temas de certificaciones internacionales y todo eso, estoy muy pendiente cualquier cosa en lo que le pueda colaborar yo. Muchísimas gracias por su invitación y estoy muy atento a todos sus requerimientos. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, y sí que sería de mucho valor, sobre todo para poder hacer algo para los países más centroamericanos y sudamericanos en el tema de las certificaciones, porque eso sí que sería de mucha valía. Así que mantenemos el contacto y podemos hacer alguna sinergia importante con, pues, con todo lo que podemos entre mental health, entre mi formación, tu aportación, creo que podemos hacer algo muy, muy interesante. Así que te contactaremos, ¿verdad, Mariela? Para poder organizar algo importante. Sí, Dale, tal dale, cual. cuenta con eso. Después yo voy a escribir en el grupo general, así me pueden agendar y saben que ese es mi número, entonces hacemos el enlace con José Luis. Que José Luis igual en el grupo grande está, Ujú, pero por las dudas, como solamente hablan administradores, sepan que me pueden buscar y ahí hacemos, obviamente, que la red, ¿sí? ujú. Gracias. Así que, bueno, todo tuyo para tu final, José Luis. Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, aunque he tenido que estar aquí a las 3 de la mañana, sí que ha sido muy gratificante y la verdad es que muy productivo, muy positivo. Me encanta ver a un montón de gente de muchos países, de diferentes países, con ganas de, a pesar de que es sábado y es por la noche, estar ahí al pie del cañón y sobre todo querer formarse y querer estar pues al día a día. Y la verdad es que me voy con sueño, pero muy agradecido de haber podido formar parte de este grupo tan potente, tan importante y sobre todo que esto no quede, como dice Mariela, en una masterclass. Yo creo que a partir de ahora podemos hacer ahí un montón de cosas y creo que somos un grupo muy potente para poder ayudar a muchísimas familias, que esa es nuestra vocación y esta es nuestra pasión. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte a todos. Muchísimas gracias a vos, José Luis. Gracias. Te reitero mis agradecimientos, lo valioso, porque aparte no es solamente tener en cuenta lo que nos estás enseñando, sino que nuestro tiempo es muy valioso y es algo que tengo mucho en consideración, tanto mi agradecimiento hacia vos como a todos los que se vinieron hoy, teniendo en cuenta, obviamente, el día que es, el horario, y así todo, nuestra gente siempre está presente, acá la mayoría son alumnos, exalumnos, eh, no pensé de repente que iban a ser tantos, porque como no estamos tan activos con cursos ahora, y la verdad que así todos sorprendieron, que estén tantos países juntos, es también algo muy, muy lindo, saber que ahora nos une una plataforma, pero que con esta plataforma hacemos desastre, diríamos acá en Argentina. Con esta plataforma es un Zoom en donde nos atravesamos completamente, en donde compartimos experiencias, aprendizaje, y la distancia no nos hace mella, para nada. Así que obviamente que lo vamos a seguir teniendo José Luis, así de manera virtual para capacitarnos y para capacitar en otros países, de esta manera que estamos haciendo ahora con esta masterclass, y obviamente que de manera presencial, por ejemplo, acá para Argentina, que en algunos meses esperamos tenerte. Obviamente que es algo en lo que venimos trabajando un montón, por ahí con algunos lugares de Colombia y Ecuador, a confirmar. Las personas de Colombia y de Ecuador que quieran sumarse pueden escribirme a mí por privado, eh, que va a ser mejor que el teléfono descompuesto. Saben que mi número no cambia, que nadie se queda sin respuestas, que como mucho va tardo en responder, obviamente cuando se juntan muchos mensajitos por ahí, pero sería lo grave que va a pasar.
Así que muchas gracias. Van a seguir teniendo noticias cuando haya algo en concreto, que después solamente que esta masterclass nos queda reunirnos con José Luis y obviamente que en todos los grupos de Mental Health, que son un montón, que a veces pierdo la cuenta, no sé ni cuántos son, pero que en los grupos grandes van a estar recibiendo toda la información. Y otra vez gracias a todos. Que tengan una hermosa noche y un descanso reparador y anda a dormir, José Luis. Mariela, buenas Al noches. fin. Buenas noches. Sos Gracias. hermoso, sos una persona Adiós, hermosa. adiós, Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. adiós. Cámaras, Excelente posición. Gracias. Dios los bendiga. tienen Fer. sus cámaras, la Ay, foto. sí, si pueden prender las cámaras. Sí, enciendan sí, las cámaras. de una. No se salgan todavía, solo la foto. Enciendan las cámaras. Que Fer siempre es el fotógrafo. Estamos acá y también pensé que iba a estar por poquito tiempo y se mantuvo toda la reunión. Benja Gallardo, que está desde México, también con Sonrían. planes para que venga a Argentina, nuestro Benja. Por favor, sonrían todos. No tengo cámara. Benjamín Gallardo, un gran profesional, y con él también vamos a estar compartiendo espacios. Él es profesor de nuestro centro hace muchos años, de hecho, desde antes que esté yo, yo llegué después, que Benja fue mi profe primero, y, y también con muchos planes porque es un profesional hermoso. Anímense a conocerlo. Yo en el grupo grande había compartido una masterclass de él y sus redes también para que puedan seguirlo, al igual que con José Luis, que ahí también tienen para poder visitar su espacio y ahí ven también del gran trabajo que hace. Y Benja, ojalá que también, así como le dije a José Luis, que se nos den los planes que tenemos y poder recibirte acá en Argentina. Ya creo que después a Amanecer voy a utilizarlo como hotel para profesionales de afuera. Que tengan una linda noche, gente, de un descanso reparador. Se los quiere. Descanso para Abrazo todos. grande. Feliz noche. Buenas Hasta noches. mañana, gracias. Dios Dios los los bendiga. bendiga. Gracias a todos. Tal cual, será una aventura muy linda. Gracias.